Segunda de Timoteo 2, versículo 1 al 2, y es esto lo que dice la palabra del Señor. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Hasta aquí la palabra del Señor. Lleva como título este tercer sermón: gracia para multiplicar, gracia para multiplicar. Hoy me estaba acordando, mis familiares de parte de mi papá son sanjuaninos, así que solíamos ir, no fuimos muchas veces porque la última vez que fuimos fue donde mi papá fallece. Yo sigo contando que parece como si mi papá murió ayer, porque tengo algunas imágenes fuertes de ese día, del sepelio que se hacía en la misma casa, ¿no? Era casa como es, piso de tierra, las habitaciones enfrentadas, en fin, pero no era el punto eso, ¿no? Pero, y recuerdo que en la casa de mi tata, ¿sí? Atrás él tenía los parrales, la cuestión de los melones y un montón de cosas, y después que terminaba toda esa zona, venía la zona de un canal. En aquel momento no sabía para qué era, luego supe que eran canales de riego, ¿no? Porque a veces había días que el canal estaba vacío, eran canales de hormigón con sus escaleritas para bajar. Tengo una foto que quise buscarla hoy, pero no me dio. Tengo una foto de mi papá en el canal conmigo. Ahí hoy me estaba acordando de esa foto. Estábamos ahí en el agua. Seguramente después la postearé. Y bueno, y sí tengo algunas cosas de recuerdo con respecto al canal ese, que cuando estaba caudaloso era muy fuerte, ¿no? O sea, tenías que agarrarte, nosotros éramos más chicos, nos agarramos de la escalerita de hierro ahí para que el agua no nos lleve, para refrescarnos y paliar un poco el calor, ¿no? Como estos días desgraciados de calor, ¿no? Pero ¿no? Estos días potentes de calor. Ahora, de la misma forma que eso tenía mucha agua, muchas veces había otros días que no tenía absolutamente nada. Era un canal, no generaba nada, solo transportaba agua, ¿sí? Para riego, para las distintas zonas, para el barrio donde mi tata vivía. Así que solo era ese fin que tenía el canal. No era una cisterna, no era un tanque de agua que solía haber, era un canal. El agua pasaba por ahí, o sea, lo mojaba todo y seguía camino para llegar hasta donde tenía que llegar, obviamente, ¿no? Ahora, ese agua nunca estuvo fea, porque claro, siempre circulaba. Cuando había agua circulaba, nunca se estancaba. Y no hay peor cosa que el agua estancada, ¿no? Hace unos años también atrás, recordando un poco del agua, hablando del agua, yo tocaba en un grupo, una banda de rock, tocaba la batería, y entonces fuimos a hacer como una gira a algunas provincias y caímos en un lugar donde hacía mucho calor y donde nos mandaron a un lugar que tenía una pileta. No estaba limpia, así que le habían dejado el agua para que no se rompiera. Era tal el calor que hacía, hoy me di cuenta que era una locura, ¿no? Que era un asco esa pileta, o sea, estaba toda oscura, ¿no? Era una pileta media olímpica. Era tanto el calor que teníamos y nos daba tanto asco esa pileta, por lo que había, que nos tirábamos de la parte profunda y nadábamos hasta la otra punta sin tocar el piso, ¿no? O sea, no queríamos saber qué había ahí. Así nos tirábamos hasta el otro lado y salíamos, ¿no? Una locura, o sea, podía habernos enfermado, terrible. Bueno, pero estaba fea el agua, súper fea, y tenía, lógicamente, de todo. Ahora, el agua quieta se pudre, el músculo que no se usa se atrofia, ¿no? El pan que no se comparte se pone duro, y así sucesivamente. Ahora, la fe que se colecciona también pierde frescura, pierde gracia, se vuelve museo, ¿no? Pablo está preso escribiéndole esta carta a Timoteo, un hombre que sabemos que fue usado por Dios de una manera increíble, que perseguía a la iglesia y ahora está del otro lado escribiendo, pastoreando a las iglesias, pastoreando de alguna manera a través de las cartas, pero ahora está preso sin él saberlo, ya presintiéndolo en sus últimos días, y uno diría, qué desperdicio, ¿no?
qué desperdicio, como dirían por ahí, desprenderse de esta joyita, qué tristeza. O sea, ¿por qué no le dan más vida a Pablo? ¿Por qué Dios no hace algo con Pablo y lo libera y lo deja predicando mucho más tiempo? Porque era un baluarte tremendo para la iglesia esos días, para todo lo que estaba pasando. ¿Cómo puede ser posible esto? Ahora, Pablo no le da un consejito de amigo a Timoteo y algo así al pasar. Pablo le está hablando de una gracia que lo acompañó a él, pero que era consciente de que hoy estaba vertida en Timoteo y que el mensaje del Evangelio era mucho más grande que su historia, que la historia de Pablo. Y es mucho más grande que la historia de Timoteo. Y es mucho más grande que mi historia. Y es mucho más grande que tu historia. Esa es la historia de la gracia. Y vimos la semana pasada acerca de la disciplina de la gracia. Y hoy quiero hablar de esta gracia para multiplicar, porque de eso se trata. El Evangelio no tiene como fin cambiar nuestra vida terrenal. Porque quizás muchos se encierran el Evangelio en, bueno, vení que Dios va a hacer todo, ¿sí? Dios va a meter el auto que va a salir impecable, como 0 kilómetros. Y es verdad, o sea que a los que están en Cristo nuevas criaturas somos y las cosas viejas pasan. Es verdad eso. Pero Dios no vino a prometer, Jesús no prometió que nuestra vida en esta tierra iba a cambiar. Es más, al contrario, dijo, no vengo a poner en contra a los padres contra los hijos, vengo a traer espada. O sea, van a tener aflicciones, si a mí me persiguieron a ustedes más, si a mí no me quisieron escuchar a ustedes. No, así, eso es lo que dijo Jesús. No vino a cambiar, bueno, vamos a orar para que puedas cambiar el auto, vamos a orar para que puedas construir la última pieza, que son cosas hermosas, la última pieza ahí en tu casa, vamos a orar para que el negocio prospere, vamos a orar. Son cosas que anhelamos, que deseamos humanamente, pero ese no es el fin del Evangelio. Pero muchos de nosotros inconscientemente lo tenemos para eso. Con una pregunta rápida es donde se evidencia. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el mensaje del Evangelio? Entonces, si de pronto el mensaje del Evangelio pasó a ser de uso particular, de uso beneficiado sobre mí y mi familia, hay algo que está mal, porque ese no es el fin del Evangelio. Eso se convierte en agua estancada. La idea de la gracia y del mensaje es que no solamente afecte a mi vida, afecta a mi familia, sino que no deje de crecer, no deje de parar. Ahora quiero hablarte de esta gracia para multiplicar, una gracia que se escucha y se ve. Una gracia que se escucha y se ve. Por eso Pablo le dice, lo que has oído de mí. Después más adelante le va a decir lo que viste de mí. No es una cuestión que uno arranca de cero, fíjate que quieres compartir. No. Hay algo que compartir. No es inventate algo para compartir, prepárate algo, llegaste a la iglesia, prepárate algo. No. Hay algo que compartir. No es mi versión. Pablo le dice lo que escuchaste de mí. ¿Sí? Esto que tiene contenido, que no es solo una emoción. El mismo Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 20, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Cuida bien ese depósito, cuida bien esa gracia que Dios, cuida bien lo que Dios puso sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu familia. Cuídalo bien. No es una cuestión emocional, tiene contenido, hay una sana doctrina. El mismo Pablo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 13, le dice, aferrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Y esto es algo que me vas a escuchar decir siempre. No hay un intermedio, siempre estamos enseñando, absolutamente siempre. Siempre, y hay cosas que quizás no son las mejores, pero se enseñan. ¿Por qué? Porque somos modelos, la gente ve en nosotros, nuestra familia ve en nosotros modelos de lo que sea, y completa la frase. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que creemos, lo que hacemos, es un modelo, es un modelo. Hace un tiempo conocí a una persona que decía, no, porque se llenaba la boca hablando de Dios de una forma increíble.
Pero su vida lejos estaba de eso y se molestaba cuando se lo decía, ¿no? Fue fugaz la conocida que tuve de este hombre, ¿no? No, porque pastor, y yo por esto y por lo otro, está bien, buenísimo, me encanta que lo sabes, le decía. Pero con esto que hiciste ahora, o sea, ¿dónde está? Y con esta decisión, ¿qué onda? Y con esto, ¿qué onda, no? Y el tiempo, de alguna forma, me terminó dando la razón. Ahora, todo enseña. Todo lo que hacemos termina mostrando algo. Todo, lo vuelvo a decir, todo. Tu vida es un ejemplo puede ser de constancia, de responsabilidad, de fidelidad. Puede ser de un evangelio diluido o un evangelio fuerte. Porque enseñamos siempre. Y no estoy hablando de perfección, pero enseñamos. Lo que no se afirma en nuestra vida se va deformando, ¿no? O sea, Pablo le decía, no lo voy a leer, pero le decía a Timoteo, Pablo, tené cuidado porque va a llegar el tiempo que la gente no va a querer escuchar la verdad. Que la gente va a querer hacer lo que le place, que la gente va a querer buscar y va a buscar maestros que le digan lo que quieren escuchar. Ese es el punto. Hoy el algoritmo te ofrece lo que buscas en YouTube, lo que buscas en Instagram, lo que buscas en TikTok. El algoritmo sabe lo que buscas, sabe lo que pedís y te lo ofrece en el inicio, ¿no? Entrás a YouTube y si sos papá, seguramente tendrás ahí unos cuantos videos infantiles, ¿sí? O sea, ya el algoritmo lo hace. ¿Por qué? Porque sabe lo que consumís. Ahora, la Biblia dice que en el último tiempo la gente va a buscar, va a seleccionar. No me hables de compromiso, no me hables de santidad, no me hables de ordenar mi vida. Dale, estamos en el 2026, dejate de embromar. No me hables de ordenar, o sea, no, déjame hacer la vida, Dios está conmigo. Así somos, ¿no? Entonces, me busco. Puedo buscar, oye, tú puedes buscar la predicación de lo que quieras, del tema que quieras. Quizás tenés hasta la suerte de encontrarlo en la voz de tu predicador favorito. O sea, maestros conforme a lo que cada quien van a rechazar abiertamente la verdad, le decía Pablo. Por eso la importancia de ¿qué? Del modelo. Fíjate que el texto dice, van a buscar maestros conforme a lo que quieren escuchar. Cuando tu mamá te decía algo, y vos y yo como inmaduros que éramos, o alguien que no queríamos, ¿qué hacíamos? No escucho, no. Pero hay algo que es más fuerte, que es el ejemplo, el ver. ¿No? El ejemplo arrastra, ¿no? Lo que veo. Quizás no lo escucho, no te quiero escuchar. Sí, no, los adolescentes en esta etapa tan complicada. Sí, ya sé, vieja, ya sé, viejo, no, me tenés cansado, me tenés podrido. No, vos que te creés que sos y vos que no sabés nada. Bueno, ¿qué es lo que le muestra nuestra vida? Porque si verdaderamente no me convence, no lo vivo, corremos el riesgo de adaptar el evangelio. Ahora, la gracia de Dios viene para capacitarnos, viene para llenarnos, pero también ¿para qué? Para fluir, para que seamos canales, no recipientes de agua estancada, ¿no? O sea, Él es la fuente de agua viva, claro que sí. Pero tenemos que ser canales de esa gracia, ese mensaje que da vida, llevarlo a nuestras vidas. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, Pablo le dice, versículo 10, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. Buenísimo. ¿Y cómo vivo? Timoteo, vos sabés muy bien lo que enseño y cómo vivo. Vos sabés muy bien, podríamos parafrasear, cuáles son mis estados. Porque vos decís, no, pero pastor, yo no enseño. Bueno, ¿qué mostrás en tus redes y cómo vivís? Publicar un versículo bíblico es re fácil. Y buenísimo los que publican un versículo bíblico, pero esto y esto.
Pablo dice, Timoteo, vos sabés muy bien lo que yo enseño, pero le dice, pero también como yo vivo. Y tercero, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. La pregunta obligada en esto es, ¿qué evangelio vos y yo estamos enseñando? ¿Qué evangelio tu vida y mi vida? O sea, ¿cuál es el evangelio que está pasando por nosotros? ¿Cuál es el evangelio que reciben tus amigos del trabajo, tus vecinos, tus hijos, tu familia? ¿Cuál es el evangelio que reciben? Porque es lo que creemos, lo que decimos ser, versus lo que vivimos. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, Pablo dice, estoy sorprendido. No puedo creer que se apartaron tan rápido. Sí, tengo el de Reina Valera, ¿no? Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó, no? Eso. O sea, ¡qué pavos que son! ¿Qué cuento te comiste?, diría Pablo hoy. Vos, papá, ¿qué cuento te comiste? ¿No? O sea, ¿en serio? ¿En serio vas a dar tu vida por un político? ¿De derecha, izquierda, de centro, de arriba, abajo, del medio, humano? ¿En serio? ¿Esa es la verdad que hay que defender? ¿Qué cuento te comiste? ¿Qué cuento te comiste? Porque terminan siendo amargura. Qué bueno es comer lo que el salmista decía, que es más dulce que la miel. Esas palabras que sacian, que dan vigor, que marcan, ¿no? Una gracia que en nuestras vidas se puede y se tiene que escuchar y se tiene que ver. Pero lo segundo, una gracia que se recibe, llamada a ser entregada. Lo que decíamos recién. Qué bueno es que Dios me hable, qué bueno es que Dios me llene, qué bueno es que Dios me quebrante, me toque, qué bueno es que Dios responda a mi oración, qué bueno. Pero no puedo ver a Dios como el dador de las cosas, ¿no? Como el que está ahí, como el genio de la lámpara. Bueno, ¿qué querés hoy? A ver, pedime en oración, a ver qué querés. Ok, dale, lo tenés, concedido. ¿Qué más querés hoy? Dale, concedido. Mira, Dios se me complicó, no te preocupes, yo lo arreglo, ¿no? Porque pareciera ser la imagen del che pibe Dios en nosotros. Digo, ¿y a quién no le gustan los beneficios? A todos. ¿A quién no le gusta? A todos nos encantan los beneficios. Cuando vamos a comprar y ahí nos cierra por todos lados. Pero hay un mensaje mayor, una gracia que se recibe, pero que tiene que ser entregada en otros. O sea, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, buscá personas conocidas del ámbito. Buscá gente que de pronto destaque en medio de... Dice, buscá gente, hombres, fieles. Fiel. Punto. No dice, fíjate que puedan hablar, que tengan un buen speech. No. Dice, buscá hombres fieles, no perfectos. Pero el fiel es constante. El fiel es confiable bajo presión. Hace unos días fuimos a visitar a alguien, a llevarle Santa Cena y ya es anciana, así que estábamos charlando un poco ahí y esta mujer nos contaba cuando vino en barco de Suiza, ¿no? Entonces nos contaba ahí ya una mujer de muchos años y nos contaba un poco una situación que se acordaba como si fuera ayer, su mamá peinándola en horas de la madrugada. Bueno, en fin, no, muy lindo. Y Lea entonces le cuenta de sus abuelos, de cuando tuvieron que venir de Ucrania. Así que un hombre que tenía mucha plata, a propósito, le encarga algo, le da plata de más a propósito, ¿sí? Para ver qué él hacía, o sea, ¿no? Entonces, el abuelo de Lea le dice, no, me diste esto de más, me dijiste que me ibas a dar tanto, pero me diste esto de más y esto es tuyo. Entonces este hombre, como tenía que viajar
para estos lados, ¿no? Le compra el pasaje huyendo de la guerra y aprovecha para darle mucha más plata sabiendo que no iba a desaparecer, sabiendo que podía confiar. Era alguien fiel, alguien confiable. Alguien que bajo presión no va a ceder, ¿no? Alguien que puede ser probado. Alguien que en lo que tiene obedece. Era como hablar de Urías, ¿no? Cuando David lo tienta para que vaya a su casa, y no voy a entrar mucho en el detalle, pero Urías era fiel ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Y encima Urías le decía, no, por vida de Joab, mi general, por vida de tu alma, que yo no voy a hacer tal cosa. Y David el rey le estaba dando la derecha para que él pudiera volver de la guerra, ir a su casa, tranquilizarse. Obvio, David estaba buscando otra cosa. Pero Urías estaba tan comprometido, era tan fiel, que David no pudo doblegarlo. Qué cualidad tan increíble que hoy necesitamos. Porque vos decís, bueno, pero pastor, yo no sé hablar mucho como quizás vos podés hablar ahí, pasar. Yo acá porque estoy en confianza. Yo cada vez que voy a predicar a otro lado, no digo que, estoy muy nervioso. Tuve que hablar en el acto de jardín de mi hija. Nunca estuve tan nervioso como ese día. No, pero pastor, es que no sé cantar, no se trata de la capacidad, es fiel. El que sea fiel hasta el final, ese será salvo. Fiel. No está hablando de otra cualidad, de otra capacidad. Fiel es alguien que tiene el corazón enseñable. Alguien que no solamente obedece, sino que también se le puede enseñar. Alguien que no negocia las convicciones para encajar. El miércoles hablábamos un poco en Proverbios, cuando Salomón escribiéndole se dice a su hijo Roboam, le dice, cuando los pecadores te quieran convencer, ¿no? Te quieran engatusar, no vayas con ellos, no te dejes engañar, no camines sus caminos. El salmista dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Y tercero dice, ni en silla de escarnecedores. Y vos decís, ¿qué es un escarnecedor? Un burlador. Bueno, pero pastor, fue el chiste entre todos, ¿cómo no voy a reír? Bienaventurado el varón que no se sentó, que no pasó tiempo con esa gente. No, pero pará, yo te cuento, pero Jesús comía con pecadores, sí, pero una cosa es que Jesús comía y afectaba el lugar, no que era parte de lo mismo. Esa es la gran diferencia. Ese es el punto. No es que ahora tenemos que aislarnos, es ser luz en la oscuridad. Es que donde vamos, el Señor brille. Por eso digo, el Señor nos permite a través de la gracia, de ese esfuerzo en la gracia, yo puedo ser mejor, claro que sí. Yo puedo vivir más de acuerdo a lo que Dios quiere, puedo ser como Él quiere, puedo ser el esposo que Dios quiere que sea, el pastor que Dios quiere que sea, el papá que Dios, claro que sí. Yo no puedo. Es la gracia de Dios en mí, es la gracia de Dios trabajando en mí, no hay jactancia en mí. Es la gracia, pero esa gracia que hay sobre mí, que hay sobre vos, esa gracia que recibimos, está llamada a ser entregada. Entregada. Sembrada en otros. En otros que están corriendo a su manera, en otros que quizás quedaron relegados del camino, en otros que están viviendo erradamente, en otros que quizás tienen una percepción del Evangelio de Dios muy distinta. Sembrada en otros. Una gracia que se recibe llamada a ser entregada. Una gracia que debe seguir fluyendo. Dice, me has oído enseñar
verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Mira, la gracia no fue diseñada para terminar en mí. Ahora, estos días pasados volví a mirar una transmisión de la iglesia en Buenos Aires. Mi pastor tuvo 3 ACV que complicaron su movilidad y demás, ¿no? Los que recuerdan al pastor Becker, ¿no? El soporte alto, ¿no? Así era mi pastor, ¿no? Alto, fachero, impresionante. Y entre la vejez y el ACV, y él pasa, tiene una plataforma en la iglesia, y él está así. Va arrastrándose. Y tiene que poner la mano para orar por alguien así. Entonces tiene que... No, me da tristeza verlo así. Ahora, así está. ¿No? Pero camina muy despacio, lo van llevando. Ahora, ese hombre que está así hoy, me tuvo a UPA a mí. No ahora, ¿no? Pero cuando yo era un bebé. No tan bebé, porque yo ya tenía casi 4 o 5 años. Tengo una foto, una vez te mostré la foto esa. Mi pastor teniéndome a UPA a mí. Y mi hermanito a UPA en su momento, un diácono de la iglesia. Mi pastor orando, entregándome al Señor. Un hombre que aceptó al Señor, que fue transformado por el mensaje, que le dijo sí al llamado, que se casó, que sirvió, que dio y sigue dando, ¿no? Pero que dio sus mejores años, todo lo que... Y Dios trabajando en él, no perfecto, pero ahí estaba. ¿Y qué hizo? Dejó que la gracia fluyera en los demás. Cuando le comenté a mi pastor que quería ir al instituto bíblico, me acuerdo, él me estaba llevando para casa en el auto y le digo, pastor, le quiero comentar algo, siento que Dios me está llamando, le digo, y quiero prepararme. Y cuando le dije eso, él se puso a llorar, me acuerdo ahí en la puerta de mi casa, y él se puso a llorar y dijo, Señor, gracias por contestar la oración, gracias. O sea, gracias, Señor, porque vos sabés que yo te pido. O sea, él oraba todas las mañanas, Señor, seguí llamando obrero. Y cuando yo les dije, se emocionó y empezó a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios seguía llamando, ¿no? Cuando me llamaban a predicar, no me decía, bueno, no, vos no podés. Me decía, vos venía a preguntarme a mí, decirle, no le contestes rápido, decía, ¿no? Yo te voy a dejar, me decía, pero vos decirle, tengo que preguntarle a mi pastor primero. Entonces, no, bueno, deja que le pregunte a mi pastor. Así, dale, y me ponía, Señor, oramos, ¿no? No solamente era él un depósito de la gracia de Dios, sino que era un canal para que esa gracia siga fluyendo. Miren este ejemplo sencillo. ¿Cuántos de los que están acá, yo soy su primer pastor? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están acá, yo soy su segundo pastor? Ok, bajen champo. ¿Su tercer pastor? ¿Su cuarto pastor? Ya 5 no, porque ya estás paseando por las iglesias, hermano, si tenés 5. Y los demás no tienen pastor todavía. O sea, no. A los que yo soy su primer pastor, les tengo que dar una mala noticia. No toda la vida voy a poder ser su pastor. No, o sea, es la vida. No, o sea, y si el Señor no viene antes, así va a ser. Y creceremos y algunos partiremos a la presencia del Señor y otros vendrán a seguir y continuar la obra y a seguir haciendo que esa gracia siga fluyendo. No termina en mí. Yo no soy el centro del mundo. No. No soy el más apto, no somos los más aptos. Solo somos fieles. Se nos puede encargar, se nos puede enseñar. Pablo le dice, busca hombres a los que se les pueda enseñar.
Encargales esta tarea. No es contarles, no es inspirarlos. No. Eso mismo que a mí me viste enseñar, que me viste vivir, eso que hoy vos creés y estás viviendo, esa gracia que de mi vida fluyó a la tuya, que siga fluyendo a otros y enseñarles, encomendarles esa tarea. No se termina la vida en nosotros. Y uno se desespera. Yo te dije que ya pasé por esa etapa, ¿no? Pero de pronto me encontré un día ahí medio depresivo pensando cuántos años de mis hijas iba a haber si Dios me daba vida. Y ya me empecé a poner mal porque quizás dije, puede ser que yo no llegue a ver, no llegue a llevar, no sé, a mis nietos al jardín, no sé. Me puse a pensar unas cosas que quizás son lógicas. No. Hace poco fui a predicar a un campamento, te conté, en Oberá. Y te lo compartí. Yo dije, bueno, si vos me das a elegir el público de una prédica, prefiero que el público, producto de mi edad y que sea grande. No es que no les puedo predicar, predico a otros, ¿no? Así que fui a un campamento de adolescentes, eran un montón de adolescentes. Y di gracias, y fui a predicarles, y les prediqué con todo, y dije, Señor, usame, ¿no? Y los pasé y oré por ellos, entendiendo, y les dije algo que cada vez que estoy con adolescentes les puedo decir. Les dije, lo más probable y la necesidad de que te levantes es que vos vas a tener que predicarle a mis hijas. Yo no voy a poder predicarles toda la vida. Si yo no soy un canal para otros, mis generaciones pueden estar perdidas. Por eso el evangelio no es solo para mí, bueno, que Dios me bendiga, y después cuando me muero que se arreglen acá abajo. No, eso sería muy egoísta. Porque hay una urgencia en el discipulado, es que esto tiene que pasar. Alguien tiene que predicarle a tus hijos, alguien tiene que pastorear a tus hijos, a tus nietos. Por eso la urgencia del llamado, no vamos a estar toda la vida. Para los que somos papás de nenes chicos, un día se van, ¿no? Pero un día nos vamos. No estamos toda la vida acá. Alguien tiene que pastorearles. ¿Y cómo querés que sea el pastor de tus hijos? ¿Cómo querés que sea el líder de tus hijos? Lo tenemos que modelar hoy. Bueno, que Dios se encargue. No, vos y yo somos los que modelamos eso, los que compartimos de esa gracia y la depositamos en otros. Por eso Pablo no le dice a Timoteo, bueno, contales un poquito cómo va la cosa, fíjate si los podés inspirar, encargales esta responsabilidad. Pablo se estaba por ir, sabía que Timoteo iba a seguir y que otros más, pero Pablo no se queda ahí diciendo, bueno, hice mi trabajo. No, Timoteo, seguí encargando esto. Viví el evangelio de tal forma que otros lo vean y otros repliquen eso. De eso se trata el mensaje. De eso se trata el evangelio. No lo puedo encerrar en mí. No puedo pensar que Dios solo está para responder mis oraciones egoístas. Ayúdame, bendecime, dame, prosperame, guardame. Tiene que ser compartido, tiene que seguir fluyendo. No una teoría, es esa vida práctica, vida compartida. Gracia que debe seguir fluyendo, y termino. Gracia que no tiene y no debe detenerse. Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, y le dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, esa gracia, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Pablo dice, todo esto que soy se debe a que Dios derramó su favor sobre mí. Y un montón de veces hemos dicho esta frase, ¿dónde estaríamos si Dios no hubiera llegado? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué hubiera sido de nosotros?
Pero si yo entiendo eso, y quizás si yo un día lo viví, porque quizás hoy estás acá, lo viviste un día, pero hoy estás como desconectado. Si un día lo vivimos, con más razón tenemos que entender que esa gracia quiere seguir operando, que esa gracia sigue cambiando, que la gracia no solamente nos impulsa, busca enderezar lo que está torcido. El corredor, ¿qué busca? Bajar sus tiempos. ¿Para qué? ¿No es suficiente correr y punto? Por eso Pablo le dice, el atleta se entrena para competir. Ahora uno diría, bueno, pero ya está. ¿Para qué? El que va a entrenarse, ¿no? Y dame la mancuerna de 5 kilos. Pero el mismo profesor, ¿qué te va a decir? Mirá, dale, arrancá con la de 5, ¿no? Pero no creo que por 2 años, ¿no?, tu ejercicio en el gimnasio sea con la de 5 kilos. ¿Qué va a hacer el profesor o el entrenador? Te va a ir aumentando el peso. ¿Por qué? Porque la idea es que trabajes, que crezcas, que desarrolles. ¿Por qué tenemos tantos cursos en la escuela? Y porque es progresivo. No vamos a hablar del pretérito pluscuamperfecto a los nenes de 6 años, ¿no? Es más, hasta nosotros mismos ya nos olvidamos cuál era el pretérito perfecto, ¿sí? ¿Para qué? Pretérito perfecto simple. El pluscuamperfecto me encantaba por la pronunciación. Progresivo. Y aprobó todo el año. Puede pasar el siguiente, no, que se quede acá mi hijo, qué bien que le va en me encanta el boletín, le hice un cuadro 10, 10, 10, 10, 10, cero falta, ¿no? Que siga acá en 2º grado, le encanta la profesora, que es re buena, y sus compañeros, que se quede acá, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar? Nadie diría eso en su sano juicio. No, que me encanta la escuela, me queda cómodo, que se quede acá, perfecto. No, pasó al siguiente año. Y pasó al siguiente año y hay nuevos contenidos, hay nuevos saberes. Ahora, el negocio. No, cerramos el 2025 con... Este era el número al que queríamos llegar y la verdad que lo alcanzamos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la compañía de seguros, nos daban un premio por alcanzar el número de la empresa, ¿no? Entonces, y todo lo que superáramos de ese número se traducía en un porcentaje de ganancia extra para los empleados de acuerdo a su sueldo. Me acuerdo que una vez fue tan bueno el año que no solamente cobramos nuestro sueldo, sino que cobramos 3 sueldos más, de acuerdo a lo que ganaba cada uno. Si eras gerente, cobrabas 3 sueldos más de gerente y demás. O sea, había ganado tanta plata la compañía que cuando se hizo el número del porcentaje era un 3.3, 3.2 del sueldo. Así que cobramos el sueldo más 3 veces y un poquito más, ¿no? Ahora, uno dice... ¿Qué compañía diría? No, estamos bien así, proyectamos para el 2026, lo mismo un poco menos, estamos bien. No, nadie dice eso. El comerciante que está buscando vender. Por eso se queja cuando está tranquila la cosa. No, está tranquilo, el verano, el comienzo de clase, ¿no? Ahora la pregunta es sencilla. Si en todo proyectamos crecer, y lo natural es crecer,
Y lo lógico es crecer. ¿Por qué en la vida espiritual no? ¿Por qué te da lo mismo quedarte igual que el año pasado o peor que el año pasado? ¿Por qué te da lo mismo orar o no orar? ¿Por qué te da lo mismo venir o no venir? ¿Por qué te da lo mismo seguir como estabas que cambiar? Si en todas las demás áreas, hasta en cuerpo, la tendencia es algo más, un poco más, mejorar. ¿Por qué la vida espiritual no? Y Pablo dice, lo que soy ahora, todo se debe a que Dios derramó su favor en mí. ¿Pero por qué? No, es que de arriba vino todo, perfecto, fue Dios, siempre Dios, nunca fue magia, fue Dios siempre. No, y Pablo dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Lo que soy es por gracia de Dios, pero yo trabajé mucho más, no dice igual, mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero dice, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Digo, qué bueno es orar para que en tus áreas te vaya mejor, qué bueno. ¿Le pediste a Dios que este año sea mejor tu vida espiritual, mi vida espiritual? ¿Le hemos pedido a Dios que este año nuestra vida espiritual crezca más? Miramos el año pasado y dijimos, no, basta, vine 3 veces en el año. Quiero venir más, Señor, ayúdame. Bueno, llego al culto tipo, si arranca a las 7, 7:15. No, quiero estar antes, me voy a preparar antes. No, leo un versículo al paso. Bueno, podemos leer más. Y es que a veces, con 1000 excusas, detenemos esa gracia. Por nosotros. Porque si no soy yo, no me gusta esto de que Dios me robe el protagonismo. ¿Cómo que yo soy el que trabajo? ¿Quién se parte el lomo trabajando? La pregunta es, ¿quién le da vida a ese lomo para que se parta? ¿No? Dios nos guarde. Dios nos llene de salud. Pero claro, es Dios, siempre es Dios. El que sabe cuántos latidos del corazón vamos es Dios. Es Dios el que puede terminar con nuestra vida así de fácil. Es Él el que quita y saca la vida automáticamente. Ahora, no es una cuestión de extorsión, ¿no? No es un Dios extorsivo. No es un Dios mafioso que dice, hace mi voluntad, sino... No, o sea... No, pero es reconocer. Hoy en el devocional de hoy estaba leyendo varias cosas y algunas cosas me llamaron la atención siempre, pero particularmente una seguidilla en textos distintos, ¿no? Entonces, en Deuteronomio está hablando y Dios dice, y la palabra dice, bueno, cuando comas y te sacies de ese trabajo de la tierra, no te olvides de darle gracias a Dios, dice. Y parafraseando dice, y tené cuidado, porque es ahí en la abundancia donde más te vas a olvidar de Dios. Y te vas a jactar que fuiste vos, dice, ¿no? O sea, esto pasa desde tiempos inmemorables. O sea, Dios diciéndole al pueblo, che, cuando comas y te sacies, celebra. Pero tené cuidado de no olvidarte de darle gracias a Dios. Porque dice, es ahí donde uno más se olvida. Y es verdad. ¿Cuál es la tendencia de todo ser humano? Acordarse de Dios cuando las cosas están bien mal. Cuando la soga está ahí, ¿no? Quizás cargamos con culpa,
pensando que no podemos, que nuestros errores nos condicionan. Ahora, somos canales de gracia, de una gracia que busca ser multiplicada, de una gracia que tenemos que vivirla, entenderla, comprenderla, disfrutarla, pero por sobre todas las cosas que busca ser multiplicada. Por eso la carga de Jesús siempre era la misma. Veía la multitud y tenía compasión, porque la veía como oveja sin pastor. Por eso antes de irse Jesús, pudiéndole haber dicho tantas cosas, le dice: muchachos, vayan y prediquen a todos lados, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y que dice: enséñenles a guardar todas las cosas que yo les mandé a ustedes. Enseñales a eso. Y para eso no tenés que ser pastor, no tenés que ser teólogo eximio, ¿no? Solo fiel. No soy mejor que vos porque soy pastor. No soy mejor porque oro más horas o menos horas. No soy mejor porque leo más la Biblia o menos la Biblia. La fidelidad no se mide por la cantidad. Por eso la Biblia dice: cuando lleguemos arriba, ¿qué nos va a decir? Buen siervo y fiel sobre poco. Che, ¿sabes? Yo no sé mucho, no sé los términos en griego, no sé los términos. Leí esto en la semana, te lo quiero compartir. ¿Sabes que hoy leí a la mañana este versículo? ¿Dónde estaba? Pero, no me acuerdo, pero te lo digo. Mira, ¿sabes que hoy me anoté este texto para vos? Te lo quiero leer, porque a mí me bendijo. Fiel, fiel en lo poco. Dios te llena de oportunidades. ¿Para qué? Para ser fiel. Disfrutamos muchos de los que están en la tecnología de esos videos absurdos de injusticias, ¿viste? Entonces está el chico afuera de la empresa, pasa uno, le tira su café, se ríe, se burla, y resulta que era el jefe de la compañía, ¿no? Unos videos bien pavos, pero todos los disfrutamos. ¡Pam! Y después tenés que pagar la aplicación para ver 80.000 videos que son iguales. Ahora, el Señor nos llena de oportunidades para ser fieles. Te pone un compañero de trabajo con un problema. Es tan sencillo. Mirá, ¿sabés qué podemos compartir todos? Una oración. Te lo cambio. Te pregunté al principio, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el mensaje del Evangelio a otro? Diciendo: mirá, te quiero presentar a Jesús. Jesús es mi Salvador. Jesús murió por mí, por vos. Éramos pecadores, estábamos alejados de Dios, pero Él nos reconcilió. Tu vida necesita a Dios. Ahora, no voy a eso. Cambio. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien? Pero no en tu oración del cuarto. En la calle, en el trabajo, en la oficina. Sí, pará, vamos a orar. ¿Puedo orar por vos? Sí. Señor, te pido por fulanita. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien? No, pero estoy esperando, pastor, que vos me digas para predicar y ahí todos van a escuchar mi oración. Estoy esperando que me avises cuándo te vas, porque ahí yo quiero predicar, ¿eh? ¿Qué voy a decir? Fuiste fiel en lo poco. Es gracia. Es gracia. Y Dios nos llena de oportunidades para ser fieles. Mirá, ¿sabes qué? No sé mucho, no sé de medicina. Me estás diciendo que tu diagnóstico es complicado. Quiero orar por vos, para que Dios te dé fuerzas para atravesar este momento. ¿Puedo orar por vos? Nadie, o casi nadie, te va a negar, te va a decir que no a una oración.
Ay, pero estamos en la calle, pastor, como, Padre, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Toca ahora, Padre. Orá sin miedo. Hay tanta gente que hace tantas cosas en la calle, que borracha se pelea, que rompe cosas, que amanece tirado en el piso, que pasa escuchando su música todo lo que da. Qué increíble pasar y de pronto ver a alguien que está orando. Pedro y Juan iban a la oración y ¿qué hicieron? Muchachos, ¿lo pueden traer adentro del templo? Queremos orar acá. No, ahí nomás, donde estaban. Pedro iba caminando y dice que su sombra sanaba ahí en la calle. Fiel. Desgracia recibimos, desgracia damos. Ese Dios que nos escucha en secreto quiere seguir llenando la vida de otros. Una gracia que se escucha, que se ve, que la recibimos, que es llamada a ser entregada, que tiene que seguir fluyendo, que por nada del mundo tiene que detenerse. Esa es la gracia que se multiplica. Y soy consciente de que sobre tu vida y mi vida hay gracia de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres fieles. Fieles. No servimos a un hombre, no servimos a un líder, no servimos a un pastor, no servimos a una congregación. Le servimos a Dios, al Rey de Reyes, al Creador del universo. Gracias te damos. Tómate unos instantes, unos minutos o unos segundos para pensar por un tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que compartí el mensaje del Evangelio? Que no haya sido en una reunión, en una actividad especial. ¿Cuándo fue la última vez que me detuve a decirle a alguien: necesitas a Dios? Tu vida necesita a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ahí donde estabas, en vez de ahondar la crisis o el problema o preguntar más razones de lo que pasó, dijiste: podemos orar, quiero orar por tu vida? ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que en medio de una situación, en vez de venir a tu memoria alguna historia del ayer, Dios trajo a tu memoria un pasaje, un versículo y sin miedo lo compartiste? La gracia que hay sobre tu vida es una gracia que debe ser multiplicada. Y que se multiplica desde lo pequeño. El Evangelio es el que vivís, el que vivimos. El Evangelio que creemos es el que se ve en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, en el negocio, en nuestros negocios, en nuestras finanzas. Ese es el Evangelio que creemos. Nuestras respuestas terminan mostrando el Evangelio que aprendemos. Y los que nos ven terminan aprendiendo ese Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que estamos entregando? ¿Qué es lo que fluye por nuestras vidas? Quizás un poco de rencor, quizás un poco de rebeldía, un poco más de mis sueños, de mis cosas. ¿O está fluyendo la gracia de Dios sobre nosotros? ¿O fluye en abundancia su palabra? ¿Qué es lo que está fluyendo en este tiempo? Porque Dios nos llama a esforzarnos en la gracia. Pero de la misma forma en la que nos esforzamos, esa gracia tiene que seguir fluyendo sobre la vida de otros. Y cuando fluye en la vida de otros y esos otros la toman, la abrazan, la viven, la tarea sigue continuando para que fluyan otros más. Y así sucesivamente hasta que el Señor venga. Y así sucesivamente porque el mundo necesita escuchar el mensaje de salvación. El mundo necesita ver hombres, mujeres, familias regidas por la palabra de verdad. Familias y hombres y mujeres fieles. Hombres fieles, mujeres fieles. Pastores fieles, líderes fieles. Iglesias fieles.